La vida es una sucesión de lecciones que uno debe de vivir para entender. Muy buenos días, estimados estudiantes de sexto año de educación básica. Hoy martes 22 de junio del 2021 vamos a dar inicio a nuestra clase en el área de matemática con el tema rectas, perpendiculares y paralelas. Bien, vamos a conceptualizar nuestro tema. ¿Qué son las rectas paralelas? Las rectas paralelas son dos o más líneas que nunca se intersectan. Como podemos observar en este cuadro, tenemos varios ejemplos de las rectas paralelas. En este caso tenemos dos líneas, ¿verdad? Dos líneas inclinadas, horizontales, vertical, ¿verdad? Inclinada y horizontal. Pero nunca se intersectan y por ende la vamos a denominar rectas paralelas. Recordemos, las rectas paralelas son dos o más líneas que nunca se intersectan, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de rectas paralelas como los lados opuestos de marcos rectangulares, de pintura y los estantes de un librero, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice las rectas perpendiculares. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Las rectas perpendiculares son líneas que se intersectan para formar ángulos rectos. Como tenemos aquí un cuadro, ¿verdad? Donde nos dan varios ejemplos de rectas perpendiculares. Recordemos que el ángulo recto, ¿cuánto mide? El ángulo recto mide pues 90 grados. En este caso, vamos a ver este ejemplo de aquí. Tenemos una línea que aquí pues se intersectan. ¿Para qué? Para formar ángulos rectos. En este caso se intersecta aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto vamos a obtener de ángulo aquí? 90 grados, ¿verdad? Y por ende la vamos a denominar rectas perpendiculares, porque se intersectan para formar ángulos rectos. Si nosotros realizamos la línea de abajo, ¿verdad? La de acá, también vamos a tener lo mismo. Y recordemos que aquí se intersecta, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar ángulos rectos. ¿Y el ángulo recto cuánto mide? Pues 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Recordemos que las rectas perpendiculares son líneas que se intersectan para formar ángulos rectos, ¿verdad? Las rectas perpendiculares también están en todos lados, no solo en una gráfica, en papel, sino en el mundo real, desde el patrón de cruce en las calles a la intersección de las líneas coloreadas de una camisa o cuadros, ¿verdad? Bien, vamos a ver un ejemplo que en este caso pues hemos aplicado. Este es el plano de la plaza donde Martín anda, ¿verdad? Observa este plano y contesta. B si es verdadero o F si es falso, ¿verdad? En este caso nos vamos a guiar por las letras. Ya nos indica. La letra X y Y son paralelas. La letra X y Y son paralelas. Correcto, verdadero, ¿verdad? Tenemos verdadero. La letra W y X son perpendiculares. Nos ubicamos aquí en la letra W y la X son perpendiculares. Pues correcto, ¿verdad?
¿Por qué? Porque aquí se intersectan. ¿Para qué? Para formar ángulos rectos. Y los ángulos rectos pues miden 90 grados, ¿verdad? Aquí tenemos que es pues en este caso verdadero. La letra Z y Y son paralelas, nos indica aquí, son paralelas, nos ubicamos en la letra Z y la letra Y son paralelas. En este caso aquí se intersectan, ¿verdad? En este caso no son paralelas, es falso. Ya, vamos a la siguiente. La letra X y Z son perpendiculares. Nos ubicamos aquí en la letra X y la Z son perpendiculares. ¿Verdadero o falso? Aquí se están intersectando. ¿Para qué? Para formar ángulos rectos. Y correcto, es verdadero. La letra Z y W son paralelas. Nos ubicamos aquí en las letras Z y W. Son paralelas. Tenemos dos rectas. Perdón, dos líneas, ¿verdad? Son paralelas, pues correcto. ¿Por qué? Porque no se intersectan. ¿Bien? Y hemos completado, pues, este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo práctico, ¿verdad? Para, pues, entender. Muy bien, nos dice, durante el paseo en tren, Lucy puede observar rectas paralelas y rectas perpendiculares. Si quiere presentar en un dibujo las rectas observadas, ¿qué pasos sigue para trazarlas correctamente? ¿Verdad? Aquí tenemos una gráfica y acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces nos está pidiendo que nosotros identifiquemos en este caso las rectas paralelas, ¿verdad? Dos rectas son paralelas si se encuentran en el mismo plano y no se cortan. En este caso, vamos a ubicar de color celeste aquí. Está en el mismo plano, ¿verdad? Y tenemos dos líneas inclinadas, ¿verdad? Y recordemos que las rectas paralelas son dos o más líneas, ¿verdad? Pero que nunca se intersectan, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Y las rectas perpendiculares son, perdón, dos rectas son perpendiculares si se cortan formando ángulos rectos. En este caso tenemos el mismo gráfico, ¿verdad? Y aquí vamos a ubicar una línea inclinada y otra línea. Y aquí vamos a formar un ángulo recto. Recordemos que el ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. 90 grados. ¿Verdad? El ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. ¿Verdad? Muy bien. En nuestro entorno encontramos varios objetos que contienen rectas paralelas y secantes. Bien, observemos los gráficos y la identificación de rectas. En este caso tenemos un ejemplo de un velero, ¿verdad? Y un dormitorio, ¿verdad? Vamos al primer gráfico, en este caso el velero. Tenemos las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, ¿verdad? Aquí en este gráfico. Las rectas paralelas están pues de color rojo y las rectas perpendiculares están de color verde. Y como podemos observar, ¿verdad? Tenemos en las rectas paralelas dos líneas de color rojo.
que nunca se intersectan, ¿verdad? Y pueden ser dos o más líneas que nunca se intersectan. En cambio, en las rectas perpendiculares tenemos líneas, ¿verdad? Que se intersectan, ¿para qué? Para formar ángulos rectos. En este caso tenemos ahí de color verde, ¿verdad? Y ahí tenemos un ángulo pues de 90 grados. Se intersectan para formar ángulos rectos. Acá en el segundo gráfico también tenemos las rectas paralelas de color rojo y las perpendiculares de color verde. Y podemos identificarlas, ¿verdad? Que las rectas paralelas son dos o más líneas que nunca se intersectan. Y la podemos identificar de color rojo. Y las perpendiculares son líneas que se intersectan para formar ángulos rectos. Y la podemos identificar de color verde como tenemos ahí en el gráfico, ¿verdad? Muy bien, estudiantes. Recordarles que ustedes deben de pasar esta clase, ¿verdad? Y también pues indicarles que el taller ya se encuentra en la plataforma, ¿sí? Y junto la clase que usted tiene que pasar con el taller lo suben a la plataforma a evidencia. Recuerde, a evidencia. ¿Sí? Recordarles también que tienen 2 días de plazo para subir a la plataforma lo solicitado. De antemano, estudiantes, muchas gracias por su tiempo prestado y nos vemos en otra ocasión.